El primer programa que vamos a manejar el día de hoy es el porqué de la aceptación de López Obrador. Está en un rango de 60-65% de aceptación. Es muy alto para la época moderna. Y trataremos de explicar el por qué está tan alto. Hagamos un poco de historia, vámonos con Hitler y Mussolini. Los dos estaban altísimos en la aceptación de sus ciudadanos. Hitler y Mussolini convergían en una idea sencilla. Les decían a sus pueblos que iban a conseguir más territorios para extenderse y ampliar sus dominios. Al principio esos pueblos aplaudieron, pero cuando empezaron a perder la guerra, les dieron la espalda. Esto quiere decir que los líderes populistas sí buscan el respaldo de sus pueblos, pero llega un momento en que no saben cómo seguir haciéndolo. Y esto es prácticamente lo que le está ocurriendo un poquito a AMLO. Pero veamos, vayamos un poquito al 2017, cuando López Obrador era candidato y se sabía que él tenía el conocimiento de lo que ocurría en todo el país y llevó agua a su molino. Se dedicó a reclamar a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto la manera en que tenían mal gobernado el país. Y eso todo fue del conocimiento de todo un pueblo. Por eso arrasó prácticamente en las elecciones. Pero vayamos por partes con las promesas de campaña. El más importante fue que iba a desterrar la violencia, porque Calderón, cuando declaró la guerra, simple y sencillamente no supo cómo hacerlo. Y esto llevó a un territorio prácticamente lleno de sangre. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? Simple y sencillamente López Obrador no ha podido con esa campaña, con esas promesas, porque al final de su sexenio van a ser 200,000 fallecidos en manos de los grupos organizados. Esto es altísimo, mucho más que Fox, Peña Nieto y Calderón. Otro de los puntos que prometió que iba a acabar es con la corrupción. Pero resulta que la corrupción está más alta que nunca en la historia del país. Descendimos 6 niveles a nivel internacional. Además, en este sexenio ocurrió el robo más grande que ha ocurrido en la historia de México, lo de Segalmex. Se dice que fueron entre 20,000 millones de pesos y 50,000 millones de pesos. Todavía no se sabe. También López Obrador fue señalado en el Rey del Cash, que le dieron millones y millones y millones de pesos, cientos de millones de pesos. También sus hermanos están dentro de la corrupción, sus hijos con la Casa Gris y los chocolates Rocío. Su sobrina, sus ahijados, prácticamente todo el mundo. Y no se diga su gabinete. Su gabinete también está señalado como corrupto. Y lo último que nos encontramos es el general Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, haciendo viajes de lujo, él y su familia, gastándose millones y millones de pesos del erario. Vaya que la corrupción no solamente se atacó, sino se incrementó. Otro de los puntos fue la promesa de que iba a encontrar a los desaparecidos. Durante el sexenio de Fox, Calderón y Peña Nieto, son 60,000 los desaparecidos. Pero resulta que López Obrador no ha encontrado a nadie. Son las madres buscadoras los que han encontrado las fosas comunes. Y resulta que en este solo sexenio hay otros 60,000 desaparecidos. Una promesa cruel que, como vemos, tampoco la cumplió. Otro de los puntos fue que iba a acabar con la pobreza. Pues bien, no se terminaron los pobres. Al contrario, hay 6 millones de pobres más. Y no se diga la clase media. Por primera vez en casi 30, 40, 50 años, la clase media está completamente empobrecida. Su salario prácticamente no le alcanza ni para cubrir la canasta básica. También nos prometió que íbamos a crecer al 6% en el PIB.
Pues resulta que en 4 años y medio de gobierno no hemos crecido ni al 1%. Si no crecemos como país, no hay dinero. Afortunadamente, las remesas que envían los compatriotas de Estados Unidos cubren ese déficit, pero no podemos depender de ese dinero porque no se está produciendo prácticamente aquí. Otra de las promesas que hizo fue que íbamos a ser autosuficientes en productos agrícolas, que ya no le íbamos a comprar al extranjero, que todo se iba a producir aquí. Si nos damos vueltas por los campos mexicanos, están totalmente abandonados porque no tienen dinero para semillas, ni para fertilizantes, ni para transporte. El campesino prácticamente está abandonado. Y esas fueron unas de las promesas desde la Revolución Mexicana. Otro punto de promesa. Dijo que iba a haber asistencia social para prácticamente todo el pueblo de México. Pero resulta que esta asistencia social se le da al 60 y el 65% de la población. Y eso ha hecho que muchos miles de mexicanos cometan fraudes para poder tener esa asistencia social. Quiere decir que un gobernante populista también va a tener un pueblo populista, porque eso se le llama corrupción cuando uno comete fraude. Pongo un ejemplo. Hay personas de la tercera edad que viven en Oaxaca o en Guerrero y sus hijos metieron una asistencia social que tiene que ver con cuidados paliativos de los ancianos. Pero resulta que esos ancianos están en Oaxaca o en Guerrero y sus hijos están aquí en la ciudad. Eso es corrupción, pero ese es un pueblo populista también. Otra de las promesas fue que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Pues resulta que está a 24 pesos aproximadamente. En ningún momento ha bajado la gasolina. Mas, sin embargo, el diario repite y repite que la gasolina no ha subido. Y ahora le está apostando a nuevas refinerías, cuando los analistas y los especialistas le han dicho que es más barato comprarle la gasolina a Estados Unidos que producirla aquí. Otra de las promesas que hizo fue de que el pueblo mexicano iba a tener una asistencia médica similar a los pueblos nórdicos. Pues resulta que hay casi 700,000 fallecimientos por COVID y en parte ellos han tenido la culpa. López Obrador y Gatell siempre han salido sin mascarilla, sin tapaboca, y eso ha ocasionado que un pueblo que lo sigue diga que no va a pasar nada, pues sacaba sus estampitas de santitos y decía detente. Otro de los factores que ha ocasionado que haya muertos es la incapacidad para atender el problema migratorio. Hace aproximadamente 17 días fallecieron 40 migrantes en el norte de México. Fallecieron quemados porque los dejaron encerrados. Y resulta que nadie es culpable. Si nos damos cuenta, todas las promesas importantes por las cuales López Obrador fue votado para ser presidente de la República no se cumplieron, muy por el contrario. No decimos que todo está mal. Casi todos los gobiernos desde Salinas de Gortari hasta ahora han tenido el 10% de cosas buenas o muy buenas y el 90% malas, pésimas. López Obrador también está en este mismo nivel. Si acaso el 7% bien y más del 90% mal. Pero resulta que esa asistencia social es lo que mantiene a López Obrador muchos puntos arriba. Pero hay otros 2 factores, eso los vamos a analizar en el siguiente programa. Hasta pronto.